Buenos días a todos. Para mí es un placer poder estar aquí, compartirles lo que Dios me ha enseñado y lo que necesito también vivir, porque obviamente no soy perfecto, necesito mucho de Dios, necesito mucho de Jesús. Y yo quiero comentar acerca de cómo pues Adán y Eva realmente fueron los que tuvieron una situación, ¿no? La clase de hoy pues es la resurrección, pero quisiera ver de dónde viene nuestro gran problema, ¿no? El problema con Adán y Eva fue que tuvieron una ruptura con Dios, es decir, ellos tenían una intimidad con Dios, una amistad profunda. Dios les dijo, aquí están todos los árboles, todos los frutos, para que tú puedas comer de todo esto, menos de este árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Satanás, por medio de la serpiente, les dijo, pueden llegar a ser como Dios. Y ahí fue el problema. Decidieron desobedecer a Dios porque querían hacer como Dios. Y hoy en la actualidad vivimos igual, queriendo ser como Dios. A lo mejor no lo decimos, pero sí lo vivimos, ¿no? Son mis planes, son mis decisiones, no te metas con mi vida. Y esa es la forma en que sentimos y vivimos como si fuéramos Dios, tomando las decisiones y que muchas de ellas no han sido lo correcto. Y Dios a lo largo de la humanidad nos ha buscado que realmente tengamos una relación con Él, porque ha visto cómo el pecado nos ha afectado, cómo el pecado nos ha destruido, cómo las malas decisiones y el orgullo de querer tomar nuestras propias decisiones nos han causado grandes problemas. Y es la ruptura que hemos tenido con Adán y Eva. Y vamos a ir a la escritura de Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan, capítulo 3, versículo 16. Es una escritura de las más famosas que hay, que de hecho en muchas películas ha salido esa escritura y dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la Biblia nos habla, ¿no? Cuando yo escucho esa escritura, mi pensamiento es, si Dios nos ama tanto y dio su vida por mí, pues yo puedo vivir como quiera, ¿no? Ese era mi primer pensamiento antes de yo estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque dije, bueno, ya pagó el precio, puedo hacer lo que yo quiera, porque al fin de cuentas ya me perdonó. Y podemos pensar de esa manera, sin embargo no es así. Dice, para que el que crea en Jesús y no se pierda. Y eso no lo había contemplado yo. Yo pensaba como, bueno, pues ya pagó por el mundo, pues ya soy salvo, ¿no? Y así llegamos a pensar, y el pensar de esa manera, pues solamente nuestra manera de vivir es con base al pecado y darle vuelo a la hilacha, como dice, ¿no? Pero realmente no es así, ese no es el plan de Dios. Y el plan de Dios, vamos a ir a otra escritura, que viene siendo en Romanos 5, del 8 al 11. Romanos 5, del 8, dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, y ahora que hemos sido justificados por su sangre,
con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos sido reconciliados, ya hemos recibido la reconciliación. Y dice que Dios en su infinito amor, pues nos buscó. Cuando éramos sus enemigos, nos perdonó, nos amó, nos cuidó, nos salvó del castigo que merecíamos a causa de nuestro pecado. ¿Y cómo éramos cuando éramos sus enemigos? Porque eso a veces no lo reflexionamos, ¿no? A veces pensamos que somos buenos. Yo así me creía, ¿no? Yo me creía como, soy bueno, hago cosas bien, trato de ayudar a la gente. Pero ya cuando empezamos a profundizar, si tenía inmoralidad, si tenía impurezas, si había libertinaje, si había idolatría, si había brujería, si había odio en mi corazón, si había celos, si había arrebatos de ira, si había rivalidades, si había envidias, si había borracheras y otras cosas parecidas, pues obviamente no merecía el perdón de Dios. Y te das cuenta que muchas de esas palomita que sí estaba viviendo, ¿no? Y estaba lejos de Dios, merecía el castigo de Dios por mi forma de vivir. Sin embargo, aún siendo pecador, aún siendo enemigo de Dios, Dios en su amor me perdonó. Dios en su amor me salvó cuando yo merecía un castigo, cuando yo merecía lo peor de Dios. Él me amó, Él me cuidó, igual a cada uno de ustedes, ¿no? Y eso me pone a pensar mucho en el gran amor de Dios, pero también me pone a pensar cuánto el pecado nos destruye. No sé si te has puesto a pensar cuántos matrimonios han sido destruidos por la inmoralidad, por las mentiras, por las rivalidades, por los odios. Yo en una ocasión tuve una convención en una empresa que estaba y tenía una persona, creo que una semana, 15 días que lo acaban de contratar. Y en la convención se puso, pero hasta atrás, borracho. Desgraciadamente entró al salón, tuvimos una actividad y le tocó con los directivos, con el gerente general y otra. En la primera, te vas para afuera, ¿no? O sea, cómo el pecado te hace perder trabajos. O sea, la borrachera le hizo perder el trabajo. Y muchas veces también el ser borracho pierdes tu matrimonio. Y así podemos escudriñar cada uno de los pecados, cuánto nos destruye. Por eso tenemos que entender el problema que hemos tenido en nuestras vidas. Y si no erradicamos el pecado, pues es muy difícil. Y a veces con nuestro propio esfuerzo queremos vencer el pecado y no hemos podido. Necesitamos de algo superior que es Jesús, ¿no? Y quiero que me acompañen en Hebreos 9:22. En Hebreos 9:22 dice, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. A veces yo no entendía por qué Jesús tenía que morir en un madero, por qué tenía que derramar sangre, tenía que morir, sufrir tanto. Y dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y eso lo podemos ver, si quieres profundizar un poquito más, en Levíticos 17:11. Ahí es donde nos habla, ¿no? Dios así lo dispuso. Por eso desde antes tenía que haber derramamiento de sangre a través de animales. Pero Dios dijo, no, tiene que ser solamente una vez y para siempre, porque no ha funcionado a través de la ley. Y por eso mandó a Jesús
para que nosotros pudiéramos entender en lo profundo de nuestro corazón cuánto necesitamos de su perdón. Y el derramamiento de sangre de Jesús, pues solamente perdona nuestros pecados, perdona todo lo que nos ha afectado en nuestras vidas. Y vamos a ir a 1 Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5 dice: bueno, dice, Cristo no buscó personas perfectas, sino que amó a personas pecadoras para hacerlas nuevas, ¿no? Y en Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres que nos puede unir, que nos puede reconciliar. Solamente hay uno. Hoy en día mucha gente busca diferentes caminos, ¿no? Diferentes formas de que piensan que pueden llegar a Dios, que pueden salvarse, que puedan hacer la voluntad de Dios. Y la Biblia nomás nos menciona que hay un solo Salvador, un solo reconciliador, un solo mediador, que es Jesucristo hombre, ¿no? Y en Juan 12:24 también nos habla cómo la importancia se refiere a cuando un grano cae y muere, puede dar mucho fruto. Y es lo que Jesús hizo, reconciliándonos a cada uno de nosotros, dando fruto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y en Romanos 6, su mayor decisión fue morir para que nuestra mayor bendición fuera vivir. Lo que Dios quiere es que realmente podamos estar viviendo en su voluntad. Y Romanos 6:3 Romanos 6:3 dice la Escritura: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y dice la Biblia que cuando fuimos bautizados, morimos y resucitamos con Jesús. Cuando fuiste bautizado, moriste con Cristo y resucitaste a una nueva vida, una vida llena de poder. El mismo Espíritu que hizo resucitar a Cristo Jesús, te resucitó de tu naturaleza pecaminosa. Hizo morir tu naturaleza pecaminosa
para que tú resucitaras a una nueva vida, que tú pudieras ser una nueva criatura, una nueva persona. ¿Por qué? Porque realmente cuando pues uno llega, dices, híjoles, ¿podré ser fiel a Dios? Mi naturaleza siento que me puede traicionar, pero Dios está haciendo morir tu vieja naturaleza para que resucites a una nueva vida, para que realmente tu forma de vivir sea muy diferente a lo que Dios ha hecho. Más bien, Dios quiere hacer cosas increíbles pues en tu propia vida, ¿no? Y realmente pues nos unimos en su muerte y en su resurrección. No podríamos resucitar si no morimos a nuestra propia naturaleza. Hay veces que queremos resucitar y ser alguien diferente, pero no queremos morir a nuestro pecado. Queremos seguir ahí con nuestro pecado y no podemos tener una vida nueva porque realmente seguimos dejando que el pecado nos carcoma, que el pecado nos domine y necesitamos dejar morir nuestra propia naturaleza. No te quedes en el sepulcro de tus errores. Cristo ya rodó la piedra para que camines en libertad. Amén. Y tu pasado murió con Cristo. No intentes resucitar lo que Dios ya enterró por amor. Dios ya enterró por amor tu pecado. Dios quiere verte feliz, quiere verte gozoso, quiere verte lleno de Él, con una unidad, una intimidad con Dios. Y en Efesios 2, del 6 al 9, dice la Biblia: en Efesios 2, del 6 al 9 dice: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y dice que si estamos unidos a Cristo Jesús, pues obviamente nos va a resucitar por medio de su gracia, pero también por medio de la fe en Jesús. Si nosotros tenemos fe en Cristo, Dios nos va a salvar. Si dejamos de creer en Jesús, no vamos a tener una salvación. Necesitamos aferrarnos a la fe. Necesitamos creer que somos salvados. Dios nos salvó por la fe, no porque hiciéramos algo extraordinario, sino porque creímos en Él. Porque realmente nos enfocamos en hacer su voluntad. Dice que es un regalo de Dios, no por obras, no porque nos esforcemos en hacer las cosas, sino por su gran amor y su misericordia nos regaló la salvación y tenemos que cuidarla. Pensamos que la fe, pues no es no hacer nada, ¿no? Yo creo que Jesús me salvó y ya soy salvo, ¿no? Muchos piensan de esa manera, pero no es así. No es así. Realmente tener fe, o sea, tú puedes decir, yo tengo fe, pero no creerle a Dios, no seguir su enseñanza, no seguir su mandato, ¿eso es fe? Pues no. Tener fe es creerle a Jesús, seguir a Jesús, amarle a Jesús, someterte a Jesús. Pero si tú no te sometes, no estás teniendo fe, no estás creyendo en Jesús. Tener fe es creer en Jesús.
Normalmente cuando hay buenos momentos, creo perfectamente en Dios, creo perfectamente en Jesús. Pero ¿qué tal cuando vienen momentos difíciles, oscuros, situaciones complicadas en tu vida? ¿Cómo estás? ¿Creyendo en Jesús? ¿Creyendo que te va a ir bien? ¿O dudas? Yo muchas veces he dudado y he tenido que estar orando. ¿Por qué? Porque pasan situaciones, cuando me quedé sin trabajo el año pasado, que iba y hacía, y no se me daba, llegué a dudar y sentía miedo de no poder conseguir un trabajo, y empecé a sentir, ¿no? Mi mente decía, sí, Dios me lo va a dar, pero mi corazón dudaba, mi corazón sentía miedo, mi corazón sentía pavor, sentía tristeza de no poder encontrar trabajo, ¿no? Y fue difícil, y a veces luchamos entre los pensamientos y las emociones, a veces luchamos en ese sentido, pero la fe debe estar conectada a tus pensamientos y tus emociones en creer que Jesús te va a ayudar en cada área de tu vida, hasta lo más mínimo, como comentaba Benjamín decía, Dios hasta las cosas mínimas económicas te puede ayudar, en cualquier cosa Dios te va a ayudar. La fe real produce una acción, y quiero que vayamos dice, la salvación fue su sacrificio, la fe es nuestra respuesta, es dejar de intentar salvarnos a nosotros mismos para descansar en los brazos de quien ya lo hizo todo. No lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer Jesús. Jesús ya lo hizo y lo va a hacer una y otra vez cada vez que lo necesitemos. Pero a veces no lo entendemos profundamente esa parte, y por eso vamos a ir a Santiago 2:17. Santiago 2:17. Dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan de miedo. Y a veces pensamos que con el simplemente decir, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, ya estamos del otro lado. Pero nuestro corazón no decide someterse a Jesús. Y esa no es la fe. La fe se demuestra con obras. ¿Qué significa eso? Que realmente va a haber un cambio en tu corazón, va a haber un cambio en tu mente. Cuando tú tienes fe, obviamente vas a tener cambios en que vas a morir a tu naturaleza pecadora. Sin embargo, si tú dices, yo tengo fe, pero no mueres a tu naturaleza pecadora, no vas a tener una nueva vida. No va a haber una resurrección en tu corazón. Cristo no va a vivir en ti. Necesitamos morir a nuestra propia naturaleza. Y en Lucas, creer no es aceptar que Dios es real, es rendirse ante la realidad de que sin Él estás perdido, ¿no? Esa es la realidad, esa es la fe, de entender que sin Jesús estamos perdidos, porque nuestra propia naturaleza nos traiciona y necesitamos todos los días de Jesús. En Lucas 22, versículo 39, dice, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, pero
pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso para orar con más fervor. Su sudor eran como gotas de sangre que caían a tierra. Y podemos analizar que Jesús estaba en Getsemaní orando por su corazón, ¿no? Dice que se sentía angustiado. En Mateo 26 dice que estaba una tristeza de muerte, una tristeza profunda. Yo creo que nadie de aquí hemos experimentado eso, ¿no? Dice que estaba orando y caían sudor en gotas de sangre. Eso habla, desde el punto de vista médico, un estrés impresionante que estaba viviendo. Un estrés que nadie lo ha podido experimentar más que Jesús, ¿no? O al menos es lo que yo he visto. No he visto a alguien que de tanto estrés sude gotas de sangre. Pero dice que mientras estaba orando, un ángel fue a ayudarlo. Un ángel fue ahí a acompañarlo, ¿no? Imagínate tú cuando estés orando y que un ángel te acompañe para darte la fuerza que necesitas, ¿no? Es decir, Jesús necesitaba esa fe. Sus pensamientos era, no quiero ir a la cruz. Sus emociones era tanta de tristeza y tanta angustia que tampoco quería ir a la cruz. Jesús nos enseña cómo nuestros pensamientos y las emociones que no son agradables a Dios, tenemos que llevarla a la cruz de Jesús. Tenemos que crucificar esas emociones para poder resucitar a una nueva vida. Y Jesús así lo hizo. Jesús crucificó esas emociones y abrió la puerta de la resurrección cuando dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Y es cuando dejamos de creernos Dios y decir, tú eres Dios, que no se haga mi voluntad, porque esa es mi tendencia, querer ser Dios, sino que se haga tu voluntad, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el que crucificas mis emociones, mis pensamientos que no van de acuerdo a tu voluntad. Tú me das una nueva vida, me llenas de amor, me llenas de paciencia, de fidelidad, de dominio propio, los frutos del Espíritu Santo. Me ayudas a cambiar mi corazón y mis pensamientos. ¿Qué necesitas dejar hoy en la cruz para realmente vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Para vivir en la nueva vida que Jesús te ofrece. Porque Jesús quiere verte cara a cara un día. Jesús quiere vernos a cada uno de nosotros. Es una película donde podemos ver lo más cercano a la realidad, ¿no? Cuando tú lees Isaías 53, dice que era un cuerpo que no se veía humanamente, ¿no? Y vemos cómo quedó Jesús. Y lo hizo por amor a ti. Lo hizo para darte una nueva vida. Lo hizo para que crucificaras tus pecados, para perdonar tus pecados, para amarte, para cuidarte toda la vida, para que un día puedas estar en su presencia, para que un día puedas abrazarlo y decirle, gracias. Gracias por tu gran amor, gracias por tu sacrificio. Imagínate cómo sería que tú hubieras estado en el lugar de Jesús. ¿Cómo te hubiera gustado que tú reaccionaras? Después de todo el dolor que te ocasionaron, ¿cómo te hubiera gustado que el mundo reaccionara ante ti? La pregunta es, ¿estamos reaccionando así? ¿O realmente a veces vivimos como si fuéramos Dios, tomando nuestras propias decisiones y no dependiendo de Cristo? Cristo en este momento estaba confiando en ti, pensando, vas a cambiar, porque tú tienes fe en mí y creo que vas a tener una nueva vida.
Jesús cree más en ti que lo que tú mismo puedes creer en ti. La cosa contradictoria es que Cristo cree en el pecador que somos, pero nosotros los pecadores nos cuesta tanto trabajo confiar en Jesús perfecto, en Jesús todopoderoso, en Dios todopoderoso. Nos cuesta trabajo. En los momentos difíciles, cuando no vemos una salida, nos cuesta trabajo. Pero Jesús nos enseñó en Lucas 22, en Mateo 26, hay que estar orando para no caer en tentación. Hay que estar orando para crucificar nuestros pensamientos y nuestras emociones en Él. Y la resurrección no solo cambia tu destino, cambia tu identidad, porque ya no eres un pecador. Jesús te hizo justo precisamente por la cruz, perdonando tus pecados, te hace justo, te cambia tu identidad, te cambia tu propósito. Tu propósito ya no es vivir para ti mismo, sino vivir para Jesús, vivir para Dios. Y obviamente eso, al cambiar tu identidad, al cambiar tu propósito, cambia tu manera de vivir. Tu manera de vivir tiene que ser diferente, porque tu fe tiene que haber obras, tiene que cambiar tu manera de pensar y tu manera de vivir. Su muerte y su resurrección produce vida en nosotros. Y Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Es decir, tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús. Jesús transformó nuestras vidas. Jesús nos enseña la importancia de perfeccionar nuestra fe, pero dice que por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Su muerte pagó tu deuda. Su resurrección te dio una nueva familia. No vivas como un huérfano cuando eres un hijo amado. Jesús confía en ti más de lo que tú confías en ti mismo. Él no miró el dolor del clavo, sino el gozo de verte libre. No busques resurrección sin entregarle a Él tu vida, y deja que su vida sea hoy tu única forma de vivir. Y Jesús nos enseña cuánto necesitamos depender de Dios. Por eso es nuestro perfeccionador de nuestra fe. Cada vez que nosotros dependemos de Dios, estamos muriendo a nuestra naturaleza y resucitando a la naturaleza divina, a la naturaleza de Dios. Y vamos a ir a la última escritura en Primera de Juan 5:4. Dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Nuestra fe es la que vence al mundo. ¿Qué significa nuestra fe? Depender de Jesús, creerle a Jesús.
No podemos decir que creemos o que tenemos fe en Jesús si no dependemos de Jesús. Creer en Jesús significa depender de Él. Vencer al mundo no es ganar una batalla externa, es dejar que Cristo gane la batalla interna cada día. La resurrección no es un recuerdo, es tu forma de vivir. La tumba está vacía, pero tú estás lleno de Cristo. ¿Tu vida está llena de Cristo o no está llena de Cristo? La tumba ya está vacía. La resurrección no es algo que celebras una vez al año, es la victoria que decides vivir todos los días. Acompáñame a una oración, por favor. Señor bendito Padre del cielo y de la tierra, te damos gracias, Dios, por tu gran amor, por tu fidelidad, Dios. Cuánto podemos entender que mandaste a tu Hijo Jesús para reconciliarnos contigo, para amarte, Señor, y depender todos los días de nuestra vida contigo, de poder sacrificar y morir a nuestra propia naturaleza pecadora. Vemos lo que Jesús sufrió por causa de mis pecados, por causa de mi maldad, y gracias que Jesús murió para que yo pueda resucitar, para tener una nueva vida, una vida llena de tu espíritu, una vida llena de ti, transformada y renovada en mi mente, en mi corazón, y que cada día Dios pueda depender de ti. Acompáñanos y ayúdanos a cada uno de nosotros a depender de tu palabra, a depender de Jesús, a depender de ti todos los días de nuestra vida, papá. Gracias por todo, quédate en control, ayúdanos a cada día a resucitar en nuestra vida, en nuestra forma de vivir. Y te lo pedimos y te lo oramos a través de mi Señor Jesús. Amén.